Efectivamente, con la decisión de salir a realizar un patrullaje militar respaldando las acciones de la policía, que ayer en horas de la tarde-noche fue rebasada por, digamos, los afines al movimiento al socialismo, al partido de Evo Morales, que generaron mucho caos, mucho desorden y mucha violencia en las ciudades de La Paz, Cochabamba y El Alto. Con esa decisión de los militares solamente de salir a patrullar en las ciudades de los conflictos, los ánimos fueron amainando, se fueron apaciguando y hemos transcurrido con una noche madrugada mucho más tranquila. Hemos amanecido ya en unos niveles de bastante normalidad, aunque con gran tensión todavía, y sin la reanudación de las actividades comerciales, bancarias, laborales, pero ya hay un clima mucho más distendido que nos avisora un panorama un poco más, digamos, promisorio, en el sentido de que ya las decisiones políticas son las que a continuación tienen que tomarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional para viabilizar el nombramiento de un presidente, o en este caso de una presidenta en transición, que podría recaer en Yanine Áñez del Partido Movimiento Socialdemócrata de Santa Cruz, que es un partido de centro derecha, o la posibilidad de que la senadora Adriana Salvatierra del MAS, que había renunciado inicialmente de manera verbal, pueda rever su posición y pueda finalmente asumir ella la presidencia y así conservar el control de las cámaras en la directiva, porque hay que recordar que el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, cuenta con 2/3 de voto tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Ese es el panorama inicial y eso es lo que está aconteciendo en Bolivia en este momento. Hemos amanecido con mucha mayor tranquilidad, porque además Evo Morales ha salido para México y a las 2 de la tarde, hora de Argentina, estará aterrizando en el Distrito Federal. Le ha otorgado asilo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por razones humanitarias. El canciller Marcelo Ebrard de México ha tipificado la situación en Bolivia como un golpe de Estado, porque los militares obligaron a Evo Morales a renunciar, que tenía mandato hasta el 22 de enero del próximo año, y producto de toda la crisis generada por una impugnación a las elecciones del 20 de octubre, ingresamos en una crisis que ya lleva en Bolivia 3 semanas y se ha roto la estabilidad y la normalidad cotidiana con la que hemos vivido durante aproximadamente 14 años. Julio, esto que usted nos refiere respecto de la posibilidad de que alguna de estas dos mujeres asuma la presidencia, cambia el escenario que teníamos hasta anoche, que usted nos mostraba hasta anoche. ¿Tiene un horario, un día fijo en que se va a reunir la Asamblea Legislativa, que se pueda llegar a definir esta situación? Yo tengo información en el sentido de que la presidenta de la Cámara de Senadores, que es del MAS, y la presidenta de la Cámara de Diputados, que también es del MAS, van a aparecer esta tarde en la Plaza Murillo, en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y van a ofrecer a los medios de comunicación una comparecencia, una conferencia de prensa, y a partir de ahí sabemos bien cómo fija posición el partido de Evo Morales, que, como lo decía hace unos momentos, tiene mayoría por 2/3 de voto en las dos cámaras, y por lo tanto eso reconfigura el escenario, porque si llega a asumir Adriana Salvatierra, la presidenta renunciante, que retiraría su renuncia, esto es en condicional, todavía no está completamente confirmado, pero es una gran posibilidad de que esto suceda, entonces las cosas, digamos que se siguen conduciendo por una línea institucional para que el 22 de enero el MAS, ya no a la cabeza de Evo Morales, sino de Adriana Salvatierra, entreguen la presidencia a quien gane las próximas elecciones, si es que se producen unas elecciones en tiempo récord, porque me da la impresión de que esto podría demorar un poco más por los plazos electorales, por las normativas que hay en Bolivia, y que podría demorarnos por lo menos, digamos, razonablemente 90 días hasta configurar un órgano electoral producto de un consenso partidario, de una negociación entre las fuerzas mayoritarias y las minoritarias, que nos garantice tener un tribunal constitucional que no cometa los garrafales errores que cometió el tribunal que organizó y que presidió las elecciones del 20 de octubre, que según el informe de la Organización de Estados Americanos está plagado de irregularidades. No habló en ningún momento de fraude, la OEA, pero sí de irregularidades que son argumentos suficientes para determinar o aconsejar la anulación de elecciones. Ese es el panorama.
Anoche han llegado algunas versiones de distintos medios. ¿Se produjeron hechos de vandalismo en La Paz, en Cochabamba? ¿Usted percibió esta situación que fue denunciada por algunos medios locales? ¿Lo vimos aquí en Argentina? Sí, eso aconteció hasta el momento en que se decidió, a partir de las palabras del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, uh, reinó el caos y la violencia. Hubo ataques a 4 recintos policiales en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, y ciertamente hay entre militantes del movimiento socialismo, que son fundamentalmente de origen indígena, originario campesino, y mezclados con vándalos, con ladronzuelos, con pandilleros, se generó ese caos y ciertamente hubo zozobra, porque hubo ataques a viviendas privadas, hubo ataques a locales comerciales, ya hubo saqueos antes de ayer, pero eso se ha amainado totalmente. Hoy día no está pasando para nada eso, y en este momento estamos concentrados en la discusión política de la transición y de la asunción de una nueva presidenta, porque de todas maneras todo indica que va a ser mujer, sea de un lugar político o del otro, sea del oficialismo de la oposición, porque las que están ocupando los lugares principales de las directivas camarales son las que estarían habilitadas para lo que se llama aquí la sucesión constitucional. Ante esta situación tan anómala, ¿cómo define hoy el esquema de gobierno actual? Hay un vacío de poder, no hay gobierno en Bolivia, es decir, no, el presidente se ha ido, el vicepresidente se ha ido, la presidenta del Senado ha renunciado, la presidenta de los diputados han renunciado, que las dos parece que van a reconsiderar, lo que les decía hace un momento, van a reconsiderar sus renuncias, y en este momento el país no tiene conducción desde el punto de vista del órgano ejecutivo, el poder ejecutivo. Y por lo tanto, en este momento tenemos un escenario en el que hay 2 claras tendencias. La una es más o menos institucionalista, que se está empeñando en no romper el orden constitucional. Está conformada por políticos tradicionales que en su momento jugaron un rol protagónico en nuestro proceso democrático. Ellos son el candidato de la oposición, Carlos Mesa, que ha obtenido más de 2 millones de votos, Samuel Doria Medina, un empresario muy exitoso, y Jorge Tuto Quiroga, que es el hombre heredero del partido de Hugo Banzer Suárez, del dictador Banzer, y que en su momento fue candidato a la presidencia en el año 2005, cuando Evo Morales ganó con el 54% y Quiroga obtuvo un 28%. Esos son los actores que quieren una sucesión constitucional ordenada. Significa que por orden de prelación le toca a la presidenta del Senado. Y hay la otra, digamos, la otra tendencia, que es la más radical, que es la tendencia golpista, que está a la cabeza de Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y de Juan Carlos Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí, que junto con los militares y los policías prácticamente están gobernando de facto en las calles de las ciudades, porque ellos están tomando decisiones y hay órdenes de aprehensión. De hecho, ya se ha aprendido a una gran cantidad de vocales de los tribunales departamentales electorales que tendrían responsabilidades producto de las irregularidades producidas en las elecciones, y por lo tanto parece que se estaría iniciando desde la perspectiva de estos comités cívicos, la policía y las Fuerzas Armadas, una cacería de brujas. A la gente que tiene una línea más institucional, más constitucional, más democrática, me da la impresión que en este momento está siendo sometida por la línea de la fuerza y la línea más agresiva y radical, que podría emparentar, digamos, al principal protagonista de estos hechos, que se llama Luis Fernando Camacho, un empresario de 40 años de Santa Cruz, que se ha empoderado enormemente a partir de la impugnación de el no cumplimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales perdió ese referéndum en el que no se lo habilitaba para ser candidato, y luego lo que se buscó fue una habilitación por una vía constitucional que se produjo 1 año y medio después a través de una decisión del Tribunal Constitucional que dijo que, de acuerdo al Pacto de San José, Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato. A partir de ahí, este hombre, Fernando Camacho, se ha empoderado enormemente. Es un hombre que es heredero de una tradición política de derecha, de la Falange Socialista Boliviana de Bolivia. El padre ha sido presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y tiene muchísima ascendencia en las logias de Santa Cruz, que son los grupos de poder, los grupos oligárquicos de Santa Cruz,
y él prácticamente ha cooptado a la policía y a las Fuerzas Armadas, y ellos son los que están manejando en este momento el país. Estamos esperando que haya un restablecimiento de la línea constitucional, y a partir del momento en que tengamos presidente, veremos si se impone la línea dura, la línea de poner, por ejemplo, a Yanine Áñez, que estaría respondiendo a esa línea, o se impone la otra línea en la que finalmente se acepta que la gente del propio movimiento del socialismo asuma para reconducir y reordenar el escenario de tal manera que podamos ir hacia el nombramiento de un órgano electoral de manera ordenada y concertada, y para que la desinstitucionalización y el quebrantamiento de la democracia en términos ya, digamos, genéricos, no se produzca, porque eso además nos puede traer consecuencias en el orden internacional.